Nuevo año y el Parlamento retoma su actividad ordinaria. Primera reunión de mesa y junta de portavoces de este 2023. Cada formación marca sus objetivos para este año recién estrenado y lo hacen con la vista puesta en mayo, con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Con la vista puesta en las elecciones de mayo, el Parlamento engrasa la maquinaria en la recta final de la legislatura. Navarra Suma hace balance del gobierno de Chivite. Consideramos muy mala para Navarra y para los navarros porque lo que ha hecho es consolidar las políticas de Bildu. Los socialistas se defienden de las críticas de los regionalistas. En la calle sentimos el apoyo y el calor de la gente hacia las políticas y hacia el liderazgo de María Chivite. La coalición regionalista critica la gestión del Ejecutivo Foral y el PSE defiende el trabajo realizado. Que está dejando a Navarra con la sanidad destrozada, con una huelga de médicos en ciernes y con las mayores listas de espera de la historia. Un momento también ilusionante para poder explicar a la ciudadanía navarra todo lo que hemos ido realizando durante estos duros 4 años. Su socio prioritario, Geroa Bai, con el horizonte en las elecciones, ahora pone el foco en la situación de la sanidad pública. Para acometer cuestiones como la situación de la atención primaria o la situación de las listas de espera a través de un refuerzo económico. EH Bildu asegura que continuarán realizando el control del cumplimiento del acuerdo presupuestario. Meses que habrá que seguir profundizando en algunos temas. Vamos a recordar que va a ser en este trimestre cuando se va a materializar la transferencia y el traspaso de competencias en materia de tráfico y seguridad vial, que vamos a estar encima. Podemos saca pecho de sus propuestas presentadas. Lo que vamos a hacer es un seguimiento de las propuestas que nos quedan. Izquierda Esquerra solicita al Gobierno foral realizar una reforma fiscal. Y además corregir esa injusticia fiscal que está sufriendo la clase trabajadora. Un año donde los tintes electorales ya se dejan ver a falta de 5 meses para los comicios autonómicos y municipales. El Parlamento de Navarra muestra su rechazo unánime a la violencia machista. Este lunes los parlamentarios forales guardaban un minuto de silencio a las puertas de la Cámara Foral en memoria de las mujeres asesinadas y reflejaban así su repulsa por los crímenes machistas cometidos en las últimas fechas. Todo el arco parlamentario mostraba su preocupación. De verdad que es urgente revisar todas las políticas que haya que revisar y aquí el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España son los máximos responsables de realizar la evaluación de estas políticas. No se puede estar en misa y repicando. Hay que luchar con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros medios. De combatir esta lacra que necesita de educación, de coeducación, que necesita, lógicamente, de muchas herramientas para seguir trabajando en contra de ella. Como digo, más vale eso que nada. Y en este sentido, yo creo que el hecho de que seamos capaces de ponernos de acuerdo en una situación tan trágica y tan dramática como la que está padeciendo en estos momentos muchas mujeres. Y lo que nos tenemos que preguntar aquí también es qué estamos haciendo mal, ¿no? No puede ser. Sigue primando aquello de la maté porque era mía y la mato porque la quiero. La Cámara Foral ha acordado seguir reforzando las acciones dirigidas a sensibilizar al conjunto de la ciudadanía y prevenir situaciones que puedan propiciar la violencia de género. Nuria Medina, encantado. Por fin aterrizo en el sofá del Parlamento. Te voy a contar un secreto, y es que vengo de hacer un programa de gastronomía, de fogones. Ahí la temperatura es más alta entre fogones, pero aquí hace un frío helador, ¿eh? Sí, bueno, pues hola Sergi, bienvenido al sofá del Parlamento. La verdad que sí, que este Parlamento la temperatura no es muy confortable, dijéramos, ni en invierno ni en verano, pero bueno, lo compensamos con otras cuestiones. Eres psicóloga, llevas 8 años en el Parlamento, 2 legislaturas. ¿Te sientes con fuerzas para seguir adelante? Pues la verdad que yo sobre todo tenía ganas de estar en la segunda legislatura, ¿no? Porque bueno, en la primera es como que entras en el terreno, pero bueno, pues todo es nuevo, no tienes experiencia, y la segunda legislatura ya pues tienes el histórico de las cosas y desde luego una experiencia y un bagaje que se nota, ¿no? A la hora de, sobre todo, de preparar las cosas. Y una tercera, pues ¿por qué no, no? La verdad que a mí no me había planteado nunca el estar en política, entre bueno, pues estas carambolas de la vida, y la verdad que me gusta, ¿no? Y me gusta sobre todo cuando consigues cosas que realmente inciden en la vida de las personas, ¿no? Me gusta la vida política.
Aquí mi objetivo es un poco sacaros de ese argumentario en el que estamos acostumbrados a veros y, bueno, como eres psicóloga, que esto se convierta en una charla de tú a tú, no de cara a cara, porque sí que tenemos un programa que se llama así, no queremos hacer la competencia, este es el programa Parlamento. Entonces, no sé cuánto de psicología tiene dedicarse a la política, primera línea de la política. Bueno, pues hay veces que viene bien traer también cuestiones que plantearías en un trabajo, pues yo siempre además me he dedicado en la psicología más en el ámbito social y bueno, pues hay veces, ¿no? Incluso cuando estás con reuniones con tu grupo parlamentario, ¿no? Es muy difícil salirse en ocasiones y en los plenos, ¿no? A veces digo, la conducta no verbal sí es tan importante, ¿no? Y entonces tienes que hacer ese ejercicio de decir, bueno, venga, va, no, Nuria, que aquí no estás para eso, ¿no? Pero es muy importante y la verdad que también esa necesidad bueno, pues de esos ejercicios cognitivos, de bueno, saber también separar y saber parar y es importante. Yo creo que la psicología es importante para todo en la vida y en la política es imprescindible, ¿no? Empezar a separar, el poder hacer esa reestructuración, esos ejercicios cognitivos de, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque es que si no te come completamente. Y luego, bueno, si algún día os apetece, la comunicación no verbal, la primera la mía. A veces se ríen mis compañeros porque digo, es que me he quitado la voz y solamente me he puesto a escuchar a X persona sin voz, ¿no? Y es brutal lo que puede salir de ahí. ¿Y cómo ves el ambiente ahora mismo? Vemos que todos tenéis la vista puesta en las elecciones en mayo. ¿Ves un ambiente crispado, polarizado? ¿Es un ambiente impostado de cara a las elecciones? Bueno, yo creo que algunos, sobre todo, ¿no? Navarra Suma en la oposición ha estado en precampaña desde que se formó el gobierno, ¿no? No han dejado esa tensión, ¿no? Que siempre los partidos se tensionan, el Parlamento se tensiona cuando van a llegar las elecciones, pero yo creo que Navarra Suma ha estado en precampaña desde el minuto 1, o sea, yo creo que no han sido capaces de superar la frustración que les generó el no tener el gobierno, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo muchas veces lo he dicho, ¿no? En el Parlamento, para gestionar, lo mismo tienes que gestionar el éxito como el fracaso, ¿no? Yo creo que no ha habido una buena gestión de ese fracaso, el no gobernar, y se han dedicado a tensionar absolutamente todo, desde la pandemia, con las consecuencias de la guerra de Ucrania, han hecho política absolutamente de todo, de las desgracias más ajenas, dijéramos también, o más que no venían dadas por una circunstancia concreta de la gestión del gobierno, sino por circunstancias internacionales y bueno, pues era algo muy nuevo y yo creo que han tensionado desde el primer momento y lo han hecho además con la fórmula de la desinformación, cuando no de la mentira, ¿no? Se ha ido generando un caldo de cultivo pues, a base de mentiras, de desinformación, que muchas veces se han ido pues desmintiendo, el tiempo las ha ido desmintiendo, ¿no? Y se me está ocurriendo el tema del PERTE de Volkswagen, quisieron poner el foco en las residencias de mayores con el tema de la pandemia y el tiempo ha ido desmintiendo todo eso, pero hay una cuestión muy significativa que yo suelo decir, ¿no? En cuanto que tú sueltas una mentira, hasta que esa mentira se desmiente, esa mentira ya ha hecho su función, porque ya cala, hay gente, bueno, pues que se la ha creído o, ha hecho su función, ¿no? A nivel social. Entonces eso es muy peligroso porque al final todo va sembrando y luego no nos puede sorprender el ambiente de polarización que a nivel de la calle se puede plasmar. Es evidente que hay una polarización y que tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que lanzamos desde la política. A ver, hacer oposición es legítimo y todos estamos aquí para hacer y para intentar que nuestro partido gane las elecciones, eso es así, ¿no? Quien diga lo contrario miente, pero creo que también tenemos que ser responsables como parlamentarios y como responsables políticos de lanzar mensajes que sean sobre todo responsables. No podemos lanzar mensajes de deslegitimación del poder, ¿no? Como ha habido por parte de Navarra Suma, no dándole su sitio a
a la presidenta. ¿Y esa polarización, esa crispación, se traslada fuera del hemiciclo o solo en el hemiciclo porque hay cámaras? Es decir, ¿tú te irías de cañas con personas que no son de tu partido, políticos que no son de tu partido? Sí, hombre, siempre te llevas mejor con unos o con otros, ¿eh? Y esto no depende del partido político, sino pues de las afinidades y de, bueno, también, ¿no? Es un tema también generacional. Sí, yo me iría con cañas, de hecho, bueno, o sea, no tengo ningún problema y me he ido de cañas con gente que no ha sido de mi partido y, oye, tan a gusto, ¿eh? Y vamos, no tengo ningún problema. Esto ya depende de, no es una cuestión de partido, sino es una cuestión, ya te digo, a nivel personal, ¿eh? Sí. Y si coincidís en el ascensor, ¿de qué habláis del tiempo? Si nos lleváis bien. Bueno, o hay un silencio incómodo. Es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el respeto y la educación, ya te digo, siempre te llevas mejor con unos y con otros, y si coincides en el ascensor con alguien que te llevas bien, pues evidentemente pues hablas ¿no? hasta de cosas personales. Pero si coincides con alguien que no te llevas tan bien, bueno, pues también el tiempo es un recurso que está bien utilizar de vez en cuando, ¿no? ¿Y crees que frases, por ejemplo, como la que dijo esta semana en Mesa y Junta Alzorriz, de que hablaba de que se empieza deslegitimando a la presidenta y se termina como Brasil, en referencia a la actitud de Navarra Suma, ¿crees que pueden ayudar a apaciguar ese clima político? Claro, pero yo creo que es la realidad, o sea, nos parece que, bueno, que mensajes o mensajes más sutiles, ¿no? Pues, ¿no? El deslegitimar a la presidenta, claro, si lo comparas con lo que ha pasado en Brasil, dices, ostras, ¿no? Claro, es mucho más grave, pero claro, esto es lluvia fina, ¿eh? Esto es lluvia fina. Entonces, si tú no reconoces como partido de la oposición a una presidenta que ha sido elegida democráticamente, es que corres el riesgo de acabar como en Brasil. Somos responsables de generar una sociedad democrática, una sociedad cohesionada, una sociedad que priorice la convivencia y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que lanzamos y desde luego nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la persona que ocupa la presidencia, en este caso María Chivite, ha sido elegida democráticamente por la mayoría parlamentaria de este Parlamento. Por lo tanto, no puedes ni dudar en su legitimidad. En esa estrategia de lanzar mensajes, el coordinador general de campaña del Partido Socialista va a ser el diputado navarro y secretario de organización, Santos Cerdán. Es una buena noticia para los socialistas navarros. Por supuestísimo, desde luego Santi ha demostrado una solvencia aquí primero, la demostró aquí en el PSN como parlamentario y después a nivel federal. Es una persona con muchísima sensibilidad y muchísima empatía, ¿no? Yo puedo, a nivel personal, siempre he tenido una experiencia con él fabulosa y desde luego para mí ha sido una persona que en momentos complicados que bueno, pues todos tenemos, siempre he estado ahí a nivel personal también y eso también dice mucho de las personas. Presides la Comisión de Salud. ¿Qué está pasando en la sanidad pública cuando ahora los médicos han convocado una huelga para el 13 de febrero? Empeoramiento de la atención primaria, aumento de las listas de espera. ¿Cuál es la solución? ¿Qué está pasando? La solución, qué pregunta. Claro. La verdad que, bueno, yo siempre suelo decir que el problema de la sanidad viene arrastrado en la sanidad o, por ejemplo, muchos de ellos de derechos sociales también, ¿no? Con el tema de dependencia. Son problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que la pandemia ha roto esas costuras débiles que tenían, ¿no? Ha hecho saltar esas costuras y nos hemos encontrado con problemas a los que hay que ponerle solución, pero que no son una solución ni fácil ni a corto plazo, ¿no? Es verdad que tenemos que poner soluciones para paliar, porque la gente necesita respuestas, ¿no? Y la gente necesita ser atendida, pero yo creo que las soluciones vienen más a largo plazo. Evidentemente, tanto el sistema sanitario como el sistema de atención a la dependencia, por ponerte dos ejemplos, sufrieron unos recortes brutales en la anterior crisis, en la crisis anterior, y bueno, pues
pues eso hizo que, por ejemplo, ¿no?, en el tema sanitario, pues nos hayamos encontrado con un alto nivel de temporalidad, con OPEs que no se han sacado desde hace mucho tiempo, con un déficit de médicos brutal y una falta de inversión en atención primaria, ¿no? Yo creo que también el modelo médico, y esto te lo digo como psicóloga también, el modelo médico se ha centrado mucho en darle prioridad al hospital, ¿no?, y se ha olvidado un poquito del tema, todo el tema de la prevención, de la atención comunitaria, y yo creo que ahí históricamente ha dejado, ¿no?, de invertir mucho más ha invertido más en los hospitales y menos en la atención primaria. Yo creo que el paradigma de salud ha cambiado y la pandemia nos lo ha puesto en evidencia, y como digo, las soluciones son soluciones estructurales a déficits estructurales y que debemos actuar. El tema de las listas de espera, pues hay que ver también, ¿no?, por qué se hacen listas de espera en unas especialidades sí y en otras no, dónde está el cuello de botella. Tenemos ahora herramientas para poder saber exactamente, ¿no?, que antes no las sabía, tenemos herramientas para saber exactamente dónde están los cuellos de botella y a partir de ahí actuar, porque si es un problema de falta de médicos, pues habrá que hacerlo de una manera. Si es el problema de, bueno, pues de aumentar la operatividad por ponerte un ejemplo, de los quirófanos, pues habrá que actuar de otra manera. Yo creo que hay que buscar exactamente dónde están las dificultades para ir justo a la solución, a poner la solución en el problema. Otro tema que tocas es en materia de igualdad. ¿Qué estamos haciendo mal para que en el mes de diciembre haya 13 asesinadas y en esta última semana, en menos de 24 horas, ha habido 4 mujeres muertas por violencia machista? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque es que ahora hay un montón de campañas. Sí, es evidente que algo estamos fallando, ¿no? O sea, es algo evidente. Pero yo, desde luego, creo que estamos viviendo unas semanas dramáticas. Es verdad que siempre hay momentos ¿no?, de riesgo en los que aumentan los asesinatos, pues vacaciones, Navidades, pero evidentemente tenemos que plantearnos qué es lo que nos está faltando de hacer, ¿no? Y yo siempre digo que la violencia de género es un fenómeno muy complejo y la solución, desde luego, también es muy compleja. Pero para mí la respuesta pasa por varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, un trabajo coordinado y una unidad incrementable de sociedad, instituciones y partidos políticos, ¿no? En este sentido, para mí el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue un hito importante, porque colocaba la violencia de género como una acción, o la lucha contra la violencia de género, mejor dicho, como una acción prioritaria de cualquier gobierno, gobernase quien gobernase, ¿no? El problema viene con lo que para mí creo que es lo más peligroso, que es los mensajes negacionistas de ciertos partidos que rompen o abren una grieta en ese compromiso que debe ser firme de todas las instituciones y de todos los partidos, y rompe esa grieta, ¿no? Y si tú abres una grieta ya no es una obligación, sino que es una opción luchar contra la violencia de género. Y yo creo que eso es muy peligroso y no debemos blanquear, vamos, en ningún caso, a esos mensajes negacionistas, algo que desde luego me parece que ha entrado en ese marco el Partido Popular, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso. Por otro lado, creo que debemos ir a la raíz del problema, ¿no? Y para mí la raíz del problema es atajar a las causas estructurales. ¿Cómo? Con más políticas de igualdad, con más coeducación y más educación en igualdad. Y ahí, por ejemplo, tenemos partidos, Unión del Pueblo Navarro, que no entran en los mensajes negacionistas de Vox, pero sin embargo rechazan las políticas de igualdad, por ejemplo la coeducación. Y desde luego tenemos una ley del 2004, la ley integral, la ley orgánica para luchar contra la violencia de género a nivel estatal, que es una ley que ha salvado muchas vidas. Pero es evidente que tenemos que ver en qué está fallando esa ley para que fíjate, o sea, yo ayer leía un dato, ¿no? Antes de que se aprobase esa ley, el 98% de las mujeres que eran asesinadas habían denunciado
Con lo cual, claro, tú decías a las mujeres que denunciaran, pero es que era ponerlas prácticamente en el disparadero, porque las instituciones no las podían proteger. Ese porcentaje bajó al 20 y tantos % con la aprobación de la ley, con lo cual a las mujeres decías denuncia, pero las instituciones tenemos capacidad para protegerte. Sin embargo, las mujeres asesinadas en el mes de diciembre, desde el mes de diciembre hasta ahora, el 50% había denunciado. ¿Qué mensaje estamos lanzando? Las instituciones no somos capaces de protegerte. Claro, denuncia, que es lo que decimos, denuncia, porque es un mecanismo fundamental, que no es obligatorio, pero es fundamental. Pero claro, si las instituciones no estamos dando la respuesta de protección necesaria, por lo tanto debemos revisar, revisar los sistemas de riesgo, la escala de valoración del riesgo. Hoy el Ministerio del Interior mismo se reunía para establecer nuevos mecanismos de protección, porque es fundamental, es fundamental. Sensibilización, educación, prevención, pero también que las mujeres se sientan seguras a la hora de denunciar y de tomar la decisión de separarse de sus maltratadores. Tengo muchos más temas, pero no tenemos más tiempo, así que vamos a ir ya con el test más personal. Voy a hacer ahora de psicólogo aquí. Nada, un gesto ecológico que no sea el de reciclar, el último que hayas hecho, que te venga a la cabeza. Pues mira, a mí me ha costado mucho incorporarlo a mi dinámica, porque yo soy una persona como muy impulsiva, ¿no? que pues, va a la tienda y no planifico, ¿no? Entonces me ha costado mucho incorporar el tema de las bolsas de tela, pero ya lo tengo incorporado. De hecho tengo muchísimas en el coche por si acaso, porque creo que era fundamental, y además, bueno, pues es algo que no cuesta mucho. Oye, tengo varias en el coche y voy cogiendo, pero me ha costado, pero sobre todo por eso, porque pues actúo por impulsividad. Ay, voy a comprar, no planifico, ¿no? ¿Tienes una receta estrella? Es que no cocino, directamente no cocino porque no me gusta. Entonces... Pues entonces te recomiendo ver Los Fogones del Reino, que es el programa de Venga, gastronomía de Navarra Televisión. Pues lo veré. Para que aprendas con los mejores chefs de Navarra. ¿Te consideras feminista? No solamente me considero, sino que además soy feminista, ¿no? Principalmente porque hago mía la agenda feminista, no solamente en lo político, sino también a nivel personal. ¿Tienes un viaje pendiente? Muchos, tengo muchos pendientes. La verdad que no he viajado lo que me gustaría, sobre todo, bueno, pues cuestiones económicas, ¿no? Bueno, pues al final estudias, trabajas y no te lo permite tu economía, ¿no? Y tengo muchos pendientes. Cuba, me apetece muchísimo conocer Cuba, y Nueva York. Bueno, y Buenos Aires, son 3 de las ciudades que estoy, vamos, deseando ir. No sé si tienes algún tatuaje, pero si tuvieses que hacerte uno, ¿cuál sería? No tengo ninguno y llevo mucho tiempo con la idea, pero bueno, pues al final estas cosas pues me tiene que dar la impulsividad un día, ¿no? Y sí que me apetece hacerme uno aquí pequeñito en la muñeca, de estos que digas, uy, ¿no? Que lo veas y digas algo significativo, que te recuerden muchas cosas y a la vez sea algo muy pequeño, ¿no? Pues nada, Nuria, ha sido un placer, a pesar de esta temperatura fresca que hemos tenido aquí en el atrio del Parlamento. Te aseguro que conforme se vaya acercando mayo va a subir la temperatura. Sí, bueno, aquí la seguro. temperatura seguro que sube, grados no, bueno, va a ser bastante importante. Un microclima aquí, Eso es, pero bueno, ha sido un placer también por mi parte y oye, más veces cuando quieras lo volvemos a repetir, incluso con la temperatura fría. Perfecto, muchas gracias, Nuria. Primer pleno del año y la tensión crece de cara a las elecciones de mayo. Los socios del Gobierno comienzan a marcar distancias y cada formación pone el foco en las cuestiones que consideran pueden sacar rédito electoral. Una de las cuestiones principales en este pleno ha sido el deterioro de la sanidad pública, por ejemplo, el empeoramiento de la atención primaria o el aumento de las listas de espera. Santos Indurain asegura escuchar y canalizar las demandas del colectivo médico. Más allá de la situación de huelga planteada, que esperamos reconducir desde esta visión y concretada en avances en distintas líneas. En el último tramo de la legislatura, el Ejecutivo pone el foco en el ámbito sanitario. Es una de nuestras prioridades. No es una cuestión de discurso, es una cuestión de peso presupuestario. Pero Abay, su principal socio de gobierno, marca distancias y le plantea que dé salida a los 137 millones de euros de saldo positivo con la actualización del convenio económico. Corre el tiempo para la ciudadanía que está sufriendo problemas que en muchos casos deben ser paliadas con una acción de gobierno tan eficaz como rápida, y lo que echamos en falta aquí es rapidez. Navarra Suma critica la gestión del gobierno de Navarra en materia de salud.
ha engañado usted, su Gobierno, al colectivo médico. Si ustedes han preferido sacar rédito político de una mentira. Chivite admite que la mayor parte del montante tendrá un fuerte carácter social y la formación regionalista cuestiona el trato que se le está dando al colectivo médico. Que ni han cumplido ni tenían intención de cumplir. Tal vez porque su socio preferente EH Bildu no les deja. Que es un servicio esencial, que es fundamental, que es sensible, prioritario e, insisto, ya estamos haciendo un esfuerzo más que importante. Una propuesta en la que no concretan nada, ni una sola cifra en nada. No aborda lo relevante. Ustedes siguen con parches. Aquí lo que vamos afrontando es cosas que no se han solucionado también en otras legislaturas, porque no recuerdo, desde que yo estoy en el Parlamento de Navarra, legislatura en la que no haya habido huelga de profesionales. Durante el Pleno, desde el Departamento de Salud han adelantado que antes de Semana Santa llevarán al Gobierno la creación de una empresa pública de transporte sanitario.